de verdad un gusto enorme haber logrado tener tu testimonio el día de hoy por toda la información tan reveladora que nos vas a compartir el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Piero, por la invitación y bueno, saludos a todos tus oyentes. Muchas gracias. Luis, sabemos, bueno, sé porque he tenido el privilegio de que me hayas compartido información con respecto a tu testimonio, a tu experiencia y ahora a tu gran conocimiento, o sea, el que has logrado estudiar durante todos estos años, gracias a una civilización de un lugar llamado Heteroscapos. ¿Nos quieres contar un poco cómo sucedió este primer contacto o este primer encuentro con esta civilización altamente inteligente y espiritual que te ha dado toda esta información para poder realizar tu misión en este mundo, en esta encarnación? Sí, por supuesto. Mira, esto lógicamente no todo ocurre de forma, digamos, rápida, ¿no? Sino que va dándose por pautas, ¿no? Entonces, la primera, digamos, uno de los primeros encuentros que tengo con estos seres fue a través de un portal dimensional, ¿no? Entonces, este portal es una comunicación, los portales dimensionales, digamos que se están abriendo actualmente para que la gente tenga comunicación, sobre todo con la gente y con los seres de sus lugares de origen. Hay mucha gente que está aquí, que su lugar de origen, pues lógicamente no arranca en la Tierra, ¿no? Prácticamente todos tenemos un lugar de origen que no es terrestre. De acuerdo. Entonces, esta primera experiencia viene, digamos, también compaginada con otras que te ayudan a entender un poco la situación. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando la gente encarna en este planeta se nos borra todo, es decir, nos borran quiénes somos, de dónde venimos, los propósitos y ¿por qué se hace esto? ¿No? Se hace porque necesitamos, digamos, trabajar o también evolucionar y aprender con las mismas reglas del planeta. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer aquella misión o aquel trabajo o el aprendizaje que se nos ha asignado con las mismas condiciones que los habitantes locales del planeta. Ni más ni menos. Lógicamente hay un plus para la gente que viene, digamos, de otras densidades o de otras civilizaciones, y ese plus, digamos, es un aprendizaje, pero que está en el subconsciente, es un aprendizaje que está como escondido, ¿no? Y que yo denomino instinto, ¿no? Este instinto que te indica como cuando haces algo y sabes que lo has hecho mal, ¿no? Y por mucho que te justifiques, si tú intentes mentalmente decir, oye, lo he hecho por esto, tú sabes que lo hiciste mal, ¿no? Lo tienen muy desarrollado los animales y nosotros, por ciertas tendencias, pues en mero sentido. Entonces, bueno, se van dando varios casos, ¿no? Tengo varias experiencias y una de ellas es digamos, poder tener ciertas visiones, ciertos sueños, ciertas sensaciones, situaciones muy raras. No voy a meter, digamos, en estos detalles porque perderíamos mucho tiempo, ¿no? Pero contando lo de la puerta dimensional o de pasar a otras dimensiones, sí. Esto, para que la gente lo pueda visualizar o entender, es como si se te presenta una puerta gigante, puede ser de diversas formas o puede ser flotante, y es como si fuera agua, aceite brillante, ¿no? Esto sucede, perdóname Luis, ¿sucede en la vigilia o sucede en un estado de ensoñación o en un estado astral? Sucede normalmente cuando, es decir, estás despierto, pero sucede en un estado de relajación. Lógicamente, estos procesos no los controlas tú, es decir, no los pides tú, ¿no? Es un proceso, digamos, que ya traes programado. Tendríamos que entrar un poco en explicar lo que es esta escuela de aprendizaje que hay en la Tierra, ¿no? Pero bueno, está un poco programado. Okay. Entonces, digamos que te lo provocan, sí, por llamarlo de alguna manera. Entonces, tú eres capaz de introducirte por esa puerta, como en las películas, lo que son las puertas estelares,
Sí. o los espejos estos mágicos por donde tú te metes, Ujú. pues de esta manera, ¿no? Lógicamente, y aquí quiero ser bastante claro y transparente, una vez que tú te introduces por este portal, tu estado de vibración y frecuencia cambia y ya no estás, digamos, físicamente como tú eres, ¿no? Como un ser humano, sino que ya cambia de acuerdo al destino para donde está programada esa puerta. Ok, ok. Entonces, en mi caso yo fui a parar a una especie de palacete, a un salón. Yo salí por una mesa redonda muy grande, es decir, salí físicamente por esa mesa redonda, Ujú. me incorporo, me siento en la mesa y digamos que al principio tu visión es como borrosa, ¿no? Entonces para que la gente lo pueda entender, yo miraba como 1,5 metros alrededor y no podía ver más de Ujú. ese 1,5 metros, ¿no? Pero lo que alcanzaba mi visión eran muebles de madera, una silla de madera. De hecho, yo me incorporo, me siento en una silla, toco la silla, es decir, toco la madera, yo sé que es madera, sé que estoy sentado, yo tengo sensación corpórea de que soy yo, Ujú. y poco a poco se va regulando, digamos, tu percepción en ese lugar, ¿no? ¿Qué pasa después, no? Después, pues yo empiezo a ver seres que lógicamente pues estás en un estado de medio shock, Sí. no entiendes muy bien dónde estás y yo intento hablar, pero no puedo hablar, es Mm. decir, no hay comunicación, digamos, verbal, ¿no? Ujú. Entonces pasa un tiempo y ellos me observan, ¿no? Me miran con mucha atención. Lógicamente al principio no puedo determinar exactamente cuántos seres había, pero había bastantes. Yo calculo que había unos 10, 12 personas en ese momento y son mucho más altos que nosotros, Ujú. digamos. Ujú. La Ujú. apariencia, para que la gente lo pueda entender, es como si fuera gente de la Edad Media. La Ok, Edad Media. Los ok. muebles, digamos, el entorno, la iluminación, la vestimenta, em, el estilo, como si estuviéramos en una especie de Edad Media, pero con una característica no, digamos, no una Edad Media pobre, ¿no? Sino una Edad Media rica, avanzada, la vestimenta muy elaborada, muchos adornos y muchos pequeños detalles pues, que me dan a entender que estoy en un sitio especial, ¿no? Ujú. Eh, Posteriormente ellos me intentan explicar y voy entendiendo, digamos que ya te metes en un estado de semiconfusión, pero vas como escuchando, ¿no? Entonces ellos te van explicando que bueno, que estás en un sitio, que están muy contentos porque pudiste ingresar, es decir, no es tan fácil meterte en un portal. ¿Yo por qué lo hago? ¿No? Lo hago un poco por osadía y porque yo ya tuve sueños, digamos, de haberme metido, sobre todo en portales, pero más del estilo del portal de arco gigante, ¿eh? Que se podría vislumbrar como una puerta enorme en una montaña, ¿no? Entonces yo tengo un sueño de que me meto por ahí, entonces a través de ese sueño y digamos de una sensación de confianza, yo logro introducirme, ¿no? Se ve que no es común que la gente, digamos, sea tan, entre, digamos, ahí con confianza, ¿no? Una vez que estoy ahí, ellos me empiezan a mostrar cosas, intentar explicarme conceptos que yo no entiendo. Es decir, es un estado de aturdimiento inicial y para que la gente lo entienda es como si ellos fueran adultos y yo fuera un niño pequeño. Claro, Entonces, claro. entonces ellos intentan explicarme cosas y yo, por ejemplo, una de las preguntas que hago es, oye, ¿dónde estoy? ¿No? Ujú. Entonces, para que se pueda entender, ellos agarran y me proyectan una imagen de dónde está la Tierra y dónde está este lugar, ¿no? Y yo veo desde la Tierra digamos, el traslado, como si de una película de ficción se tratara, hasta ese lugar. Pues lógicamente yo no puedo, a pesar, digamos, de tener algún conocimiento técnico, no puedo determinar nada, ni entender, ni comprender semejante magnitud, ¿no? Claro. Entonces, a partir de esa experiencia, y me imagino de ver mi cara, pues ellos ya van más suaves, ¿no? Entonces me empiezan a explicar cosas más sencillas, ¿no? Más sencillas y
Y a todo este conocimiento yo le denomino paquete de energía. Ok. Entonces, un paquete de energía, ellos te lo transmiten y tú tienes que ir descifrando ese conocimiento según tus propias capacidades del momento. Eh, Esto es difícil de explicar, pero esto sería como la aritmética, ¿no? No la vas a poder comprender ni la vas a poder utilizar hasta que no tienes una especie de base. Entonces es como si recibes el libro de cualquier fórmulas matemáticas y pues al principio no sabes qué hacer con él, ¿no? Claro, Básicamente. claro. Entonces, esa fue la primera experiencia y lógicamente yo vuelvo y la primera semana era como si hubiera vuelto de un viaje por la selva y me hubieran apedreado y estaba cansadísimo, me dolía la cabeza, Ujú. este, prácticamente pensaba que ya me estaba volviendo loco y esta es la primera experiencia, ¿no? Esto, Luis, Es un pasó, palacete, dime. perdón, esto pasó de un día para otro. Tu vida era normal, tú eras un tipo común y corriente, con un Sí, yo era, esquema de vida humanísimo que no tenía nada que ver con este tipo de seres. Y un día te sucedió eso de golpe. eh, Esto es algo que la gente tiene que entender, ¿no? Somos absolutamente normales e incluso se puede decir que en algunos casos podemos calificarnos de materialistas, ¿no? Yo llevaba una vida, pues, lo normal, había estudiado, había trabajado y bueno, llevaba mi vida, digamos, habitual. Digamos, he tenido desventajas y ventajas y llevaba una vida, digamos, material, ¿no? De trabajar, hacer dinero, llevar una vida, podía comprar lo que a mí yo quisiera. Yo he viajado mucho, es decir, por trabajo, he viajado mucho. Y digamos que sí tienes ciertas experiencias que te dan a entender que tienes determinadas características específicas, pero nunca las vas a poder entender hasta que no te ocurren este tipo de cosas. De Y acuerdo. de hecho ya mirándolo en perspectiva, es como una especie de tirón de orejas. Es Ujú, decir, ujú. como que me llevaron y me intentaban transmitir algo para que yo recordara algo. Sí, Aquí viene una parte muy importante que muchas veces no se puede comprender en plenitud, que es que nunca te dan la información, digamos, completa, sino que tú tienes que ser parte del procesamiento y del entendimiento. Ellos no pueden venir y decirte, toma, aquí está todo. claro, No lo hacen nunca. claro. Si tú no colaboras, no te esfuerzas y no haces digamos, no pones ímpetu en intentar entender, no lo entiendes, no lo vas a Sí, comprender, porque es parte del proceso. Yo eso lo entendí mucho después, ¿no? Pero ok. quería hacer este inciso. Sí, ok, ok. Entonces tú regresas después de una semana nuevamente. Se te vuelve a presentar esta puerta y tú ingresas nuevamente a este plano. Luego lo que ocurre es que soy capaz, digamos, de aceptar la experiencia, esa sería la palabra, no de entenderla, Ujú. pero soy capaz de aceptar la experiencia y a partir de esa aceptación me vuelven a llevar. Ok, Entonces me vuelven a llevar, lógicamente ya lógicamente el proceso de entrar en el portal lo podría explicar, pero es muy largo, ¿no? Entonces lleva un tiempo, ¿no? Pero en este momento yo ya no dudo, es decir, yo ya ujú. me meto, lógicamente me incorporo, me siento, de hecho ya no me quedo sentado, sino que empiezo a caminar por alrededor de la mesa, a ver los objetos. Me doy cuenta bueno, que había objetos, ¿no? Y que también había luz, es decir, es una edad media, pero ellos tenían una luz, digamos, que irradiaba todo el entorno, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo pregunto, a mí me contestan que es una luz que irradia de todo y que está adaptada, lógicamente, tanto a mí como para ellos, ¿no? Es como si fuera energía eléctrica, ¿no? Como si fueran bombillas, pero no hay bombillas, es decir, no hay hay tecnología, ¿no? Hay unos objetos que yo noto como ellos los manipulan. Tienes ahí como especies de lámparas, hay muebles, habría
como si fueran bolígrafos, pero no son bolígrafos, es decir, eh, empiezo a curiosear, lógicamente en la primera experiencia, pues yo estoy sentadito sin moverme, ¿no? Claro. Y en la segunda, pues yo ya estoy, y también identifico, digamos, ya las personas que se están intentando comunicar conmigo, ¿no? Pero, pero no es una comunicación, digamos, directa con una sola persona, digamos que está, en mi caso, ¿no? Sí. Esta gente trabaja en grupo, es decir, ellos como que hay un grupo de trabajo, Ujú. entonces ellos como que se miran mutuamente, pues lógicamente su comunicación es telepática donde yo no llego, Ujú. y ellos llegan a un acuerdo y según ese acuerdo ellos me volvían a lanzar otro paquete de comunicación o de información e incluso me mostraban algo, ¿no? Mira, ahora me estoy acordando y ellos me llegaron a mostrar una imagen de un cuadro, Sí. este, que luego yo estuve buscando durante años, o sea, pasé tiempo buscando, ¿no? Hasta que lo encontré y es una imagen que está, es decir, está en un tapiz en Francia y está físicamente en la tierra, ¿no? Ah, wow. También me enseñaron, eso es algo que no he encontrado, me Ujú. enseñaron un pergamino, a mí me daban el pergamino, es decir, yo lo desenrollaba ahí y yo veía el pergamino y eso es algo que, por ejemplo, todavía no he resuelto, ¿no? Me decían, míralo, ¿no? Y el mensaje en ese momento que ahora mirando con perspectiva es recuerda, intenta recordar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso yo he estado ahí 4 veces con esta gente. Y y bueno, volviendo un poco a la descripción, que es lo que le interesará a la gente, un poco cómo son, ¿no? Pues son Ujú, ujú. altos, son de cara esbelta, alargados, digamos, una edad media, pero no muy esbeltos, es decir, no había gente, digamos, con peso. Ujú, ujú. Tampoco había niños, no vi niños, sí vi mujeres con adornos muy elaborados. Ujú. Y y incluso me dejaron asomarme a una ventana. Lo que pasa es que ahora explicaré un poco del salón, ¿no? Ujú, Y yo ujú. cuando me asomo a la ventana, pues yo esperaba ver, no sé, algo muy diferente, ¿no? Y es algo muy normal, porque yo veía colinas, Ujú. veía árboles, veía pequeñas edificaciones similares a casas, a pequeños palacios, mucha naturaleza, oía naturaleza, eh, y, eh, y no había, digamos, había caminos, la gente se movía, yo no vi gente por la ventana, ¿no? Pero interpreto yo que la gente se movía caminando, andando, ¿no? O no sé cómo, pero no había nada extraordinario, ¿no? Era naturaleza. Sí. Todo era naturaleza. Eh, entonces, luego ya en la tercera y cuarta, digamos, sesión, por llamarlo de alguna manera, ya se me permitía a mí, bueno, no es que se me permitiera, me imagino que aprendí a preguntar, ¿no? Ujú. Ya podía yo preguntar cosas, ¿no? Y era muy curioso porque a veces me decían, o sea, yo preguntaba algo y a veces me decían, me ponían ellos cara ya Mm. como diciendo, es que no lo vas a entender, Claro, ¿entiendes? claro. No me lo, no me lo, y yo, bueno, cambiaba otro tema, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, fue muy curioso y yo me quedé con esto, me quedé con esta información y tardé mucho tiempo en procesarla, ¿no? Sí. Entonces, y luego seguí la vida normal, ¿no? Entonces, seguí la vida normal y un día, una semana, digamos, muy concreta, me despierto y de repente empiezo a ver lo que, por eso le denomino el esquema, ¿no? Empiezo a ver un esquema ¡pum! En mi cabeza. Okey. Y digo, oh, ¿esto qué es, no? Y no se iba de mi cabeza. Ujú, ujú. Y entonces, bueno, lo agarré y agarré una hoja y tengo los archivos, digamos, escaneados, los Sí. originales, Ujú, y empecé pues a dibujarlo, ¿no? ujú. Y entonces después de que lo terminé de dibujar, tienes que transmitirlo, ¿no? Tienes que procesarlo, tienes que compartirlo. Sí. Y entonces yo no sabía, digamos, de qué manera, ¿no? Pero bueno, de agarré y con mi teléfono grabé una cosa muy rudimentaria, un papel, lápiz, y empecé a hablar, ¿no? Ujú. Y entonces de ahí salió, de ahí fue saliendo, digamos, solo este paquete que ellos me dieron, ¿no? Em, este proceso
duró tiempo hasta que yo fui, digamos, soltando de dentro esta información. Posteriormente, una de las preguntas que yo hago es, bueno, ¿y por qué no se sabe esto, no? ¿Por qué es tan complicado, no? Porque pues, yo esto, lógicamente, jamás, por ejemplo, me planteé hacer esto. Dije, bueno, esto lógicamente nadie lo va a querer. O sea, primero nadie me va a creer, nadie lo va a creer y es una información bastante compleja en función, si puedo entender un poco cómo funciona esto, porque lo estoy experimentando yo, pero nadie lo va a creer, ¿no? Ujú. Y entonces ellos me dicen, no, 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 hay gente en la Tierra ya encarnada que está transmitiendo esto mismo. Ok, Y básicamente el mensaje es, realmente te hemos dado esta información para que tú puedas comparar que es la misma que lo que están transmitiendo abajo. ok. Y entonces yo, pues ya, ahí me quedo un poco descolocado. Digo, bueno, ¿quiénes son, no? Y ellos, como yo lo que recuerdo es como que no me responden, ¿no? No me respondieron. Porque había cosas que ellos no me... yo preguntaba Sí, y siempre eran muy amables, muy atentos, muy gente, digamos, muy educada, sí. pero había veces que ellos evadían, ¿no? Evadían la respuesta porque quizás era una pregunta muy directa a la cual yo tenía que llegar a concluir, ¿no? Ujú. Entonces ya con el tiempo llego a una, esto es curioso porque llego a una información, es decir, en un grupo de Telegram, Sí. de política, que yo no sé o sea, no sé ni cómo llegué a este grupo. Este, la persona que estaba ahí compartió un archivo con una información, ¿no? Sobre todo de tipologías. Ok. Entonces yo ese archivo de información, pero él daba referencia a que esa información la había transmitido otro señor. Entonces yo cuando voy a buscar al otro señor, algo no me cuadra, no encuentro la información y lo dejo, ¿no? Sí. Y a lo largo del tiempo algo me volvió a ronronear en la cabeza y digo, ojo, esta información, y además yo la vi en inglés, la información. Ujú. Entonces la vuelvo a buscar, empiezo a buscar y al final encuentro que esta información no era de la referencia que había dado este hombre, sino que la estaban distribuyendo en Rusia, en ruso, ¿no? Lo que él había distribuido pues era una parte de una traducción que se había hecho en inglés por otras personas. Sí. Entonces lo leo y cuando empiezo a leerlo, pues más o menos es lo mismo de lo que me habían dado, ¿no? Entonces automáticamente pongo, digamos, escribo un mail a estas personas y digo, oye, mira, es que yo he tenido esta experiencia, tal, mira, tengo esta información. De hecho, ellos no lo podían entender porque, lógicamente, mi grabación era en español. Pero me contestaron, ah, sí, sí, ya te estábamos esperando, sabemos quién eres, y bueno, somos X, somos fulano, Sí. y nosotros estamos transmitiendo este paquete, pero la única diferencia es que a ti, digamos, te lo dieron para que hicieras comparativa y pudieras, digamos, tener certeza de lo que nosotros estamos transmitiendo es verdad. Y este paquete, Y ahí Luis, es, sí, ¿este paquete se ha transmitido a lo largo de la historia o esto es reciente que esta información cierto tipo de gente eh, la tiene en esta era? sí, es decir, sí hay información, ha habido digamos, trozos, sí, a lo que se ha recibido hasta hoy, ¿eh? Eso se recibe todos los días. Sí. Eh, lo que se ha recibido hasta hoy, si lo pongo en porcentaje, yo podría decir que el 30% de la base, o sea, una explicación de base, ya estaba. Es Ajá. decir, ¿de dónde proveía? ¿No? Pues Exacto. proveía de diferentes escritos, tanto antiguos como medievales, Ujú. como incluso podríamos llamar modernos, que fueron transmitidos como un refuerzo de la información que se dio al inicio. El problema que todo esto se Sí. torció, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, digamos que ya había una base de información. Esta base de Entonces, bueno, información, Luis, era esta, podemos hablar para que la gente sepa, o sea, como la trascendencia y la importancia de este paquete de mensajes, qué tipo de personas eran las que estaban, o sea, porque por ahí, y si lo digo mal, por favor, corrígeme, pero por ahí, por ejemplo, Madame Blavatsky era una de las personas que estaba transmitiendo este tipo ya quizá de esquema, si no me equivoco. sí,
Sí, Blavatsky fue una de las personas que recibió, digamos, en su día esta información, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, Blavatsky fue muy atacada, ¿no? Y fue Claro, excesivamente tratada mal por la importancia de la información, sí. y también fue porque para ese momento, para esa época, la información era muy densa, era Ujú. demasiado densa. Y eso viene porque en esa época, digamos, estábamos en los periodos más oscuros de la humanidad, ¿no? Claro, claro. Eh, Eso pues, lógicamente tendría que meterme en otro tema, ¿no? Pero luego viene Eh, Gurdjieff que lo retoma o ya esto ya me fui a la cocina. Luego vienen Ujú. apoyos, digamos, cada uno de estos apoyos que venía intentaba transmitir, digamos, un trozo de los elementos. Ok, Ellos sabían por su propio nivel que ellos no podían intentar transmitir todo el paquete, de porque no acuerdo. iba a ser ni aceptado, ni Sí. comprendido, y los iban a atacar. Entonces muchos de estos fueron, digamos, enseñando, sobre todo a sus discípulos más cercanos, algunos conceptos, pero no todo el paquete de verdad, porque la gente no estaba preparada para ese nivel, digamos, en este momento. ¿Por qué se transmite ahora, no? Entonces, mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué ahora? Bueno, pues, por la situación en la que estamos en la Claro, encrucijada, ¿no? claro. Entonces, ¿por qué a mí me dan este paquete? Luego me ponen en contacto con esta gente y digamos que yo entro en servicio, ¿no? Esa es la palabra. Sí. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo entras en servicio, no? Te asignan una misión, te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Ellos te dicen, tú llegas y ellos te dicen, muy bien, y nadie te dice nada, ¿eh? Muy bien, sí, sabemos, tal, no sé qué, tal, pam. Y luego tú dices, voy a hacer esto. Y ellos dicen, sí, sí, ya lo sabíamos. Y entonces tú empiezas a generar, digamos, tus propias iniciativas y empiezas a entrar en servicio. Ujú. Y esto sería como instintivamente ya sabes lo que tienes que hacer porque está programado, digamos, ya lo tienes programado. Puedes tardar más o menos por tu reticencia personal, ¿no? Y por tus circunstancias y porque no tienes o porque tú consideras que no tienes medios, pero en el momento en que la gente entra en servicio, Ujú. automáticamente desde el mundo sutil te apoyan De acuerdo. y todo lo que necesites te lo dan. Sí, Es decir, no importa cuáles sean tus requerimientos, te lo empiezan a dar. Lo que pasa es que nuestra mente pues, nos condiciona mucho, ¿no? Nos claro, condiciona mucho. claro. Ahora, No sé si Luis, quieras. cuando hablas de, nada más para dar un contexto, no me quiero ir para atrás, sino como para aclararle a la gente, según mi entendimiento, cuando hablas de que estos seres tenían apariencia o como de estar ubicados en una especie de edad media, no nos referimos, por supuesto, a una edad media evolutiva, porque como, pues, lo que yo entiendo es que son altamente avanzados, espiritual y Sí, tecnológicamente, solamente era como su aspecto, ¿no? Su estilo, sí, bueno, digamos. exactamente, ¿no? Simplemente es el aspecto. Y ahí estaríamos hablando, pues, de una civilización que está en octava densidad, es decir, tienen una perspectiva de vida muy alejada. De hecho, lo que quería aclarar también es que a mí me mantienen Claro. en un salón o en una especie de anfiteatro, por llamarlo de alguna manera, y, pero eso está, digamos, preparado para mi condición en ese momento, ¿no? Para lo que yo puedo aceptar. Y Sí. también yo veo y percibo lo que yo soy capaz de percibir. Quizás muchos detalles, pues no los pude captar Ujú, ujú. apropiadamente por mis limitaciones de ese momento, ¿no? Entonces, no, estamos hablando de una civilización bastante avanzada, de hecho, una civilización, digamos, que produce a lo que nosotros consideramos como maestros, es Ya. decir, como digamos que no me gusta usar ese nombre, pero bueno, los famosos maestros ascendidos Ujú, salen de ese planeta, ujú, ¿no? ujú. Y los envían en misión no solo a nuestra Tierra, ¿no? Sino a diferentes mundos, ¿no? Sí. Esta octava densidad, que es muy sutil, ¿es física también o a ti se te presentan físicamente para que los interpretes? Bueno, yo entiendo que a mí ellos tienen que bajar su nivel de densidad
para que yo pueda percibirlos. Sí, Es decir, su sistema de vida es mucho más sutil de lo que yo sería capaz desde tercera densidad a octava, ¿no? Entonces claro, tiene que haber el rango de comunicación real, por eso te digo que no lo controlamos nosotros. El rango de comunicación real que existen entre densidades es de 1,5. Es decir, una persona que esté en 3,2, por ejemplo, pues tiene que subir 1,5 y es hasta ahí donde puede llegar. No se claro. puede llegar más elevado, excepto que los seres, digamos, más elevados utilicen tecnología o medios Sí, para poder descender y contactarte. En este caso, esta civilización ya no usa ni tecnología. Es decir, claro. esta es una civilización que para poder hacer sus cosas simplemente utiliza, para poderlo determinar de alguna manera, como si fuera fuerza mental, ¿no? Ujú. Fuerza mental o poder mental. Es decir, ellos crean con el poder del pensamiento los medios que necesitan, por ejemplo, para hacer un portal, ¿no? El portal dimensional. Sin embargo, civilizaciones que están en quinta y sexta densidad usan tecnología para hacer portales. Tienes portales energéticos para que la gente pueda pasar por ahí. E Sí. incluso los negativos, que están en tercera y cuarta densidad, Ujú. ellos también utilizan esos portales que lógicamente son, este, no los pueden utilizar en cualquier momento porque ellos se basan en determinados puntos específicos donde activan los portales, Claro, pero no son a voluntad. La diferencia con esta civilización es que ellos dicen, yo necesito un portal, ¡pum!, lo hacen, ¿no? Lo piensan y ya está el portal hecho. claro. Y lógicamente ajustan vibración para que nosotros seamos capaces de verlos, de entenderlos e incluso de interactuar, ¿no? Yo era como un niño pequeño, ¿no? Yo tocaba las cosas, tocaba la tela de los vestidos, Mm. en algunos casos me movía con bastante, digamos, ya con confianza, con bastante rapidez, ¿no? Y Ujú. ellos iban como detrás de mí, como un niño pequeño, ¿no? Claro, claro. Para entenderlo. Sí, 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 claro. Ahora, Luis, bueno, retomando este paquete de información, hablando ahorita, aprovechando el tema que tocaste, los positivos y los negativos, y conjuntando todo esto en el tiempo exacto en el que estamos viviendo, en el cual hay un cambio de paradigma en el horizonte. Esta información, yo sé que es muy difícil resumirla, Luis, o sea, tendría yo mucha prepotencia en decirte resúmeme esto para que la gente lo entienda, pero sin ser así tan osado, quisiera saber si esta información la podemos un poquito como, no explicar en su totalidad, pero acercar un poco a la gente para que entendamos a qué va esta información en este momento preciso, porque sabemos que estamos en una continua lucha, o sea, sabemos que hay seres positivos, seres negativos, y en medio estamos nosotros compartiendo esta dualidad. ¿Cómo esta Sí. información nos sirve, Luis, para esto que está viniendo, para esto que ya está llegando? Bueno, esto, lógicamente aquí todo el mundo es libre de creer o no creer, ¿no? Esta información, digamos, se da porque nos estamos enfrentando a lo que muchos comunicadores llaman el evento, ¿no? El evento. ¿Qué es exactamente el evento? El evento tiene dos componentes. Uno es cambio de era Uh -huh. y otro es cambio de dimensión. Es la primera vez que se va a suceder estos dos eventos de una sola ocasión. Es decir, nos vamos a enfrentar a cambio de era, algo similar a lo que le ocurrió a la Atlántida, Sí. y vamos a cambiar de dimensión. Vamos a saltar de la tercera a la quinta. De hecho, ya estamos en la cuarta, ¿no? Uh -huh. Y esto quiero ser bastante claro, porque es algo que a ellos les gusta dejar claro, que cuando la gente pregunta, ¿no? ¿Y cómo va a ser, ¿no? ¿Qué va a pasar? La realidad es que nadie lo sabe con certeza. ¿Por qué no se sabe con certeza? Porque nunca ocurrió dicho evento con esos dos factores. Entonces, ni los andromedanos, ni los pleiadianos, ni los sirianos, ni los acturianos, ni cualquier otra civilización que diga que sabe lo que va a ocurrir, pueden saberlo con certeza
Ujú. porque es la primera vez que va a ocurrir, ¿no? Guau. Entonces, ellos, digamos, los extraterrestres, digamos, positivos y que están autorizados, esto también es muy importante entender que realmente hay una autorización de determinadas razas para ayudar y apoyar al ser humano, no lo saben. Ellos no saben, ellos están aquí también para aprender. Es Claro. cierto que hay determinadas razas que sí han superado o ya tienen experiencia en lo que es el tema de la ascensión, es decir, que ellos han cambiado de dimensión, Sí. de tercera a quinta, y tienen esa experiencia. Ujú. También hay otras civilizaciones que tienen experiencia en cambio de era. ¿Eh? Pero nunca ha ocurrido lo mismo, digamos, esos dos eventos al mismo tiempo. Por lo Ujú. tanto, es que somos el centro de atención de todas las civilizaciones, tanto positivas como negativas, y por eso está todo tan densificado, digamos, a nivel de observación, ¿no? Y por eso el momento es muy especial, ¿no? Claro. Esto viene también porque, digamos que tenemos nosotros un factor que no ha sido muy bien entendido, no ha sido muy bien explicado, Ujú. también porque ha sido distorsionado a lo largo del tiempo y que yo voy a intentar rápidamente explicar, ¿no? Sí, por favor. Eh, Vamos a apoyarnos, que luego a ver si tú puedes insertar de alguna manera unos gráficos que Claro. se han preparado. Y bueno, básicamente digamos que todo evoluciona, hay que entender un poco cómo es esta escuela perfecta, ¿no? Entonces, esta escuela se crea y todo evoluciona y evoluciona, digamos, sale del origen, va bajando por las densidades, alcanza un grado de densificación y vuelve al hogar, ¿no? Digamos que son las rondas. Eso, al mismo tiempo que los seres humanos evolucionamos de esta manera y nosotros le llamamos reencarnaciones, Ujú. también los planetas evolucionan por una pista similar, ¿no? Ujú. Entonces tenemos una cosa que es la manifestación, que es sutil y etérica, y luego tiene gradientes, ¿no? Es lo que nosotros llamamos densidades, y luego cada densidad tiene sus gradientes y cada gradiente tiene sus propias divisiones, ¿no? Sí. Esta manifestación produce, digamos, seres. Y en nuestro caso, en nuestro ejemplo particular, son seres que están designados o que han sido traídos al planeta. Ujú. Entonces, estos seres se les asigna un planeta para poder experimentar y poder evolucionar junto con el planeta. Entonces, el planeta y estos seres generan un desarrollo. Ujú. Este desarrollo puede ser perfecto o no perfecto. Y hay otros seres que también se les asigna, digamos, planetas o se les asigna su experiencia que pueden tener vínculo, es decir, pueden tener vínculo con el ser humano o pueden estar sin vínculo, ¿no? En el caso que a nosotros nos compete, y vamos a remarcarlo, serían los acturianos, andromedanos, pleiadianos y sirianos, los que realmente son familia nuestra, es decir, tenemos un vínculo genético con ellos. Ujú. Ujú. Y los que no están con ese vínculo, bueno, también es importante determinar que este grupo que tiene vínculo, tiene autorización de la manifestación para intervenir con el ser humano de este planeta. Ok. Los que no tienen vínculo es que no tienen esa autorización. Ujú. Y si han venido o se han presentado o han intervenido, han sido, digamos, por intereses propios. Sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Entre los humanos y estos extraterrestres, digamos, que conocemos, existen las organizaciones. Las organizaciones pueden ser, digamos, elevadas, es decir, ahí tenemos la famosa federación, y no elevadas, digamos, organizaciones comerciales. ¿Cuál serían? Vamos a poner un ejemplo rápido, ¿no? De una organización que no sería elevada. Entonces, imaginar que nosotros, pues, seguimos por la vía, digamos, del mal, destruimos el planeta, nos quedamos sin planeta, pero sin embargo, pues, las razas estas que, digamos, negativas se apiadan de nosotros, no es que se apiadan, sino que nos llevan de esclavos Claro. y nos llevan en las naves, ¿no? Y Ujú. entonces automáticamente, como nos quedamos sin planeta, nos quedamos sin recursos. Y aparte nos hemos quedado también, nos quedaríamos, no hablemos de que nos hemos quedado, nos quedaríamos sin nuestra contraparte espiritual que sería el planeta. Ujú. Y por lo tanto, lo más seguro es que caeríamos dentro de las organizaciones que nos permitirían sustentarnos materialmente, es decir, nos darían
agua, recursos, cosas de comer, a cambio de entrar en sus actividades. ¿Cuáles son sus actividades? Expolio de otros planetas. Digamos, piratas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Entonces son esas organizaciones que vienen de extraterrestres que han venido aquí y que no tienen un vínculo directo con nosotros. Los que tienen vínculo con nosotros, mucha gente se preguntan, pero ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no bajan? ¿Por qué no se manifiestan? ¿No? Bueno, hay varias respuestas y la primera sería por el tema de densidades, Ujú. digamos, aunque se te presenten ahora mismo en el estudio, y si no está designado, tú no los puedes ver. Ujú. Y otra de las cosas es que ellos no pueden romper determinada leyes universales que existen y que ellos sí respetan a rajatabla y que los negativos no la respetan, ¿no? Ujú. Entonces los negativos, estos sin vínculo, han venido, han interactuado con el ser humano, algunos se han retirado y otros han prevalecido, ¿no? Entonces, como hemos visto, pues bueno, no hay que ser un genio para darse cuenta de que no estamos en una evolución, digamos, de un desarrollo perfecto. Pues algo pasó, algo ocurrió, ¿no? ¿Por qué estamos así, no? ¿Por qué nos están empujando al precipicio con esta situación que tenemos hace, pues ya vamos para 3 años, ¿no? De Ujú. que con Ujú. y cada vez van apretando más, y cada vez la gente tiene que tomar decisiones para poder seguir avanzando, ¿no? Ujú. Bueno, esto que ocurrió en la época de la Atlántida. Entonces, vamos a contarlo como un cuento para que la gente lo pueda visualizar, ¿no? Entonces, en la época de la Atlántida, atacaron a los humanos. Digamos que los humanos vinieron al planeta de diferentes procedencias. Entonces tenemos diferentes procedencias. Ahora no me voy a meter, pero bueno, sería Hiperbórea. Luego tenemos otra civilización que no se conoce y que ha caído en el olvido. Posteriormente tendríamos Lemuria, posteriormente tendríamos la Atlántida, ¿no? El problema surgió entre Lemuria y la Atlántida. Los lemurianos se dieron cuenta y digamos que se retiraron, Ujú. pero los atlantes cayeron en el error y se les atacó ¿cómo? Con un virus. Ujú. El virus podemos denominar que era un virus de la separación, del odio, de la arrogancia, del Ambición. egoísmo, de la ambición. Estábamos hablando de la civilización de la Atlántida que fue invadida por un virus, por esta civilización negativa que empezó a tener autonomía y control sobre esta civilización que además era mucho más avanzada que nosotros. Claro. Entonces, bueno, los atlantes, digamos, en general no pudieron entender de dónde vino el ataque, ¿no? También hay que explicar un poco quiénes eran los negativos, ¿no? Quiénes eran los atacantes. Entonces, parte de los atacantes eran civilizaciones naturales. Por naturales significa que tienen parte divina, pero Ujú. que están inmaduros, muy similares a nosotros, ¿no? Ok, Entonces, estas civilizaciones son Oriones y son los de Alpha Centauri. ok. Luego, otra civilización entró, que es una civilización que para poder entenderlos es muy complicado, pero es la civilización de los Draco. Y Ujú. los Dracos no son, digamos, físicos, realmente incluso ellos no tienen origen, no tienen ni origen ni idea de su procedencia, ¿no? Es una civilización que va colonizando mundos y han llegado aquí, llegaron aquí, pero ellos están, para poderlo entender, en un espacio alternativo. Es Ujú. decir, no están ni físicamente, ni están astralmente, están en un espacio alternativo, eh, como si fuera una densidad paralela, como si fuera un mundo paralelo, para poderlo entender. Pero en este Pero mundo pueden actuar, paralelo, perdón, sí, perdón, dime. para entender cómo funcionan, porque en este mundo paralelo que no es físico, no es etérico y está como entre todos estos mundos, tienen una influencia directa sobre nosotros y para tenerla Sí, se basan en los Oriones y en los Alfa Centauris. no, Ok, se basaron en lo que nosotros conocemos como reptiles. claro, Ellos claro, de crean su linaje, claro. Ellos, ellos crean una mezcla, Ujú. digamos, Ujú. y generan lo que es el dracorreptil. Y el dracorreptil, que lo vamos a denominar Draco, lo bajan a la Tierra. Ya. Entonces,
y triangulan con otro elemento que se llama el arconte. De ahí viene la simbología del triángulo, ¿no? Sí. Que no nos vamos a meter en ello. Entonces, esta combinación, digamos, también lo refuerzan con otros elementos que ya no son seres de origen natural, sino que son seres de origen artificial, como los reptiles, que sería el conjunto de los grises, que Ujú, eso ujú. incluye varias razas, Sí. y en última instancia los clones, Ok. que también empiezan a tomar relevancia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para que la gente lo pueda entender, no, lógicamente no me puedo meter mucho en la historia, Ujú. pero en el mundo atlante, digamos en la época atlante, pues las familias atlantes tenían un hijo y el hijo empezaba a comportarse de forma agresiva, de forma egoísta, pegaba a los otros niños, no quería compartir, ellos no podían entender, ¿no?, qué estaba pasando con esa población que seguía naciendo, naciendo y naciendo. Y era simplemente que ellos con tecnologías lograron desplazar la esencia humana y meterse dentro de los cuerpos humanos, ¿no? Mm. Suena a ficción y suena terrorífico, Sí. pero fue lo que ocurrió, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. eh, los atlantes tenían la opción, digamos, tuvieron la opción de liberarse de ese proceso. También, ¿por qué fueron atacados los atlantes? Porque en aquella época, digamos que ya el planeta estaba haciendo su ronda, digamos, estaba densificando y ya estaba bajando a tercera densidad, Mm. donde este grupo es capaz y fue capaz de interactuar con los seres humanos, porque antes no podían, es decir, antes los seres humanos en el mismo planeta estaban en cuarta, quinta elevada y los otros estaban en tercera densidad y no había forma de que ellos pudieran establecer comunicación. Entonces, en un momento determinado, cuando el planeta baja a tercera densidad, arrastra en densidad también y en vibración a los seres humanos de ese momento, Ujú. es cuando estos seres son capaces de contactar con los humanos. Y los atlantes, para poder liberarse de esto, eh, solamente tenían que subir la vibración, el famoso discurso que vimos ahora, ¿no? En todos los divulgadores de hay que elevar vibración, ¿no? Pues en aquel momento era lo mismo, la solución era elevando vibración, no te pueden tocar estos seres. Ujú. Pero el problema que surgió es que este virus también infectó a otras partes, a otras poblaciones del planeta y empezaron a haber unas guerras terribles entre atlantes, lemurianos y otras civilizaciones que ahora ya no nos han llegado esos nombres, y se desató una guerra y por lo tanto, pues en la guerra el ser humano pierde su equilibrio, ¿no? Entonces el ser humano, en vez de elevar vibraciones con el consejo de algunos de sus sacerdotes, las pierde, densifica a tercera densidad y ahí, digamos, nos estaban esperando. Sí. Entonces en ese momento fue la perdición y no hubo otra manera, digamos, de salvar a la humanidad que con lo que nosotros conocemos como el diluvio. Ujú. Viene el diluvio, que realmente es una catástrofe que borra de la faz de la Tierra tanto a humanos como a no humanos Ujú. y, digamos, se vuelve a regenerar el mundo con los propios supervivientes y ahí viene nuestro famoso Noé, ¿no? Ujú. Entonces el famoso Noé es un personaje real que existió y que para poder generar, digamos, la salvación de estos poquitos humanos, para que la gente lo pueda entender, no eran más de 2000, Oh, wow. este, fue ayudado por la civilización por la primera civilización que existió, lo ayudaron, digamos, en ese proceso, ¿no? Ujú. Esa civilización, ¿de dónde viene de esta ayuda? ¿No? Pues algo que nosotros conocemos algo como Agartha, el nombre de Ujú. Agartha. Claro. Agartha es como una biblioteca donde están los supervivientes y el reducto de esas civilizaciones que han ido pasando por la Tierra, y los que han, digamos, merecido ir a Agartha por vibración se han metido ahí. Agartha, digamos, siguió siendo intocable, igual que Shambhala y Telos, siguieron siendo intocable para estos negativos, ¿no? Ujú. Pero el resto de humanos, digamos que su misión, otra vez regenerados, hubo un periodo, digamos, de tranquilidad, una vez regenerado, pues era elevar vibraciones, ¿no? Pero volvieron otra vez nuestros amigos a generar todo su plan
y ahí es donde viene lo que se denomina el ciclo del mal, ¿no? Hasta nuestros días. ¿Cuál es nuestra realidad, no? Suena bastante tétrico y la gente se puede asustar, Ujú. pero hay que entender el tipologías para poder entender lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? De Lo que nos acuerdo. está ocurriendo ahora y para poder ver las diferencias y por qué aparentemente si el ser humano es bueno, noble y honrado, Ujú. tienes que son cualidades que creo que todos los humanos o los que nos consideramos humanos hemos sentido, ¿no? ¿Por qué no podemos avanzar, no? ¿Por qué Ujú. no hay ese avance? Bueno, básicamente es porque estamos intervenidos desde dentro, es Claro. decir, desde dentro. Ujú. Entonces, ¿cuántas tipologías hay, no? Vamos a empezar. La primera tipología, en el gráfico, tengo un gráfico ahí y yo incluso hago el análisis por nivel de vibración para poder determinar un ser de qué vibración es. Hay que hacer lectura de sus chakras. Entonces los chakras te dan la información de qué tipo de ser es, ¿no? Ujú. Pero en los últimos tiempos, digamos, desde la caída, desde el ciclo del mal, nos han mantenido en una vibración muy baja. Y no solamente esto es una trampa, digamos, tanto energética como genética, como física, ¿no? Energética, ¿por qué? Porque nos han mantenido siempre vibrando en el chakra número 3, Sí. digamos, en el tercer chakra, Ujú. digamos, una vibración básica de supervivencia, siempre con miedo, inseguridad, presión, eh, luchando por la alimentación todos los días en Sí. un estado, digamos, muy básico, ¿no? Claro. ¿Por qué en esta vibración? Porque es la vibración de los reptiles. Es decir, entonces el primer grupo que hemos dicho, lo que crearon estos negativos fue el dracorreptil, ¿no? Entonces lo bajaron, pero el dracorreptil no está en superficie, digamos, estuvo en superficie y de ahí vienen las famosas leyendas o los famosos grabados de la gente que los vio que ejemplificaban lo que era un demonio, ¿no? Ujú. Entonces, en algunos casos con cuernos, en algunos casos con un tridente, en algunos casos con... El tridente, por ejemplo, era una antena de comunicación. Luis, ¿le puedes En bajar un algunos poquitito casos... a tu micro? Porque ahora sí se está overlapeando un poquito la voz. Un Ah, ok, poquitito nada más, para que no haya tanto delay. ok, Sí, ahora mismo. A ver, mejor, un poco mejor, sí. mejor ahora. Sí. Sí. Ok, perdón. Entonces, los primeros, digamos, en gama, digamos, de dominio, Sí. digamos, vamos a llamarlo por jerarquía, serían los dracorreptiles, ¿no? Que estuvieron en superficie, pero luego bajaron a instalaciones subterráneas. Posteriormente están los reptiles que nosotros conocemos como los de clase alta, es decir, la realeza, reptiles de clase alta. Luego viene el grupo, digamos, de seres naturales, es decir, que tienen todavía chispa divina, pero está dormida y que están en un nivel bajo, Ujú. que serían los oriones y los alfa, que Ok. se juntaron con este grupo, lógicamente, para obtener poder, dominio, ¿no? No significa que sean malos, digamos, por naturaleza, pero, pues bueno, los que se juntaron, digamos, con este grupo, pues ejercieron como tal, ¿no? Sí. Siguiente lugar serían los reptiles ordinarios, es decir, aquellos que comprenden la masa en general. Eh, y luego tendríamos a los híbridos. Los híbridos es un poco complicado de explicar, aquí es donde tenemos que explicar que hubo en el programa, digamos, de apropiarse de los cuerpos humanos, hubo una resistencia lógica Ujú. y en esa resistencia lógica no podían sacar el alma humana. Entonces compartían alma con el humano. Significa que hay muchos de los habitantes del planeta tienen un alma humana y un alma no humana, que Claro. puede ser reptil, puede ser onión, puede ser alfa, puede ser reptil de clase alta, puede ser incluso un draco, ¿no? Y por último lugar tenemos los famosos clones. El tema de los clones suena a ciencia ficción, pero ya es una tecnología que estas personas o estos seres consiguieron hace mucho tiempo y son capaces de generar clones por 3 vías diferentes que ahora mismo no voy a explicar. Pero, digamos, los clones son algo ya común en nuestra sociedad. De hecho, el ser humano normal, Ujú. físicamente y energéticamente
tiene unas características determinadas. Entonces, todo aquello que se sale de esa norma generalmente es un clon. Es un clon. O cuerpos clonados también, que se los utilizan habitados por reptiles. Ujú, ujú. Ahora lógicamente ya hemos hablado de todos los no humanos, vamos a hablar de los que son humanos, ¿no? Una El propio pregunta ser rápido, humano. Luis. Este hibridaje del cual hablas, que es muy interesante, que yo es la primera vez que lo concibo así, que es más, no sé si lógico, Gaun, pero sí tiene mucho más sentido que el hibridaje del que hablas sea de alma. Es decir, un humano que en realidad comparte una dualidad interna que pudiera ser de un reptil y de un humano, en donde el alma humana es el polo positivo, ¿no? ¿Qué pasa con estos híbridos de los que se habla más a nivel físico? ¿Esto es plausible o más bien cuando se habla de hibridaje es completamente álmico? No, no, digamos que es muy complicado de entender porque como te he dicho, la cárcel es física, Ujú. es energética y genética. Es decir, la cárcel genética, para explicarlo rápidamente, ¿no? La cárcel física sería como esta especie de granja en la que vivimos, ¿no? La Ujú. sociedad, las ciudades, el sistema de vida, Sí. el, no entro en más detalles porque es fácil de entender, ¿no? ¿Sería bueno La recomendar el libro de Freixedo, de la granja humana? Sí, 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 Ok, es un libro muy bueno para la gente que quiera profundizar en esa cárcel, ¿no? ok. Luego la cárcel genética es porque realmente de ahí vienen las historias de que ellos nos hicieron a nosotros, pero es falso. Ujú. Es decir, la realidad es que ellos lo que hicieron fue modificar y la modificación fue bastante agresiva, digamos, ¿no? De las 24 cadenas, Sí. dejaron dos, solo dos. O sea, tenemos dos Entonces, cadenas conectadas de 20 solamente y dos. 22 desconectadas. Exacto. Wow, o sea, wow. ¿Hay potencial para conectar eso en esta Sí, realidad? sí, ahí viene, digamos, la parte positiva, ¿no? Ok, Que ok. explicaremos más adelante, ¿no? Sí, Pero hicieron modificaciones genéticas y, lógicamente, miles de combinaciones que te puedes llegar a imaginar, ¿no? De hecho, nuestra mitología, la mitología, pues explica esas combinaciones, ¿no? claro, claro. En algunos casos aberrantes y en algunos otros casos, pues bueno, no entro en esto en más detalle porque te digo que es muy difuso, ¿no? Y nos vamos por otras ramas. Pero, Claro, y luego la última cárcel, que es la energética, ¿no? Nos sí. aplastaron, digamos, energéticamente para mantenernos en un estado de sumisión Ujú. a través de la genética y a través de esta cárcel, de esta granja humana, ¿no? O de esta granja de sistema que no te permite, pues, pensar, no te permite reflexionar, no te da tiempo, digamos, a poder despertar, Claro, aparte de que también condicionaron nuestra expectativa de vida, es decir, el ser sí, humano tiene mayor capacidad para vivir un mayor número de años, ¿no? Entonces eso está cortado también. ¿Por qué? Pues porque realmente, para que lo pueda entender la gente, el ser humano muere cuando empieza a razonar. wow, Entonces, para poderlo entender es que morimos de adolescentes. claro. Entonces, por eso nos mantienen en ese estado de engaño, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, no todo es malo, ¿no? Vamos a pasar con el grupo positivo, que Sí, no es que sea muy grande, pero es positivo. claro, El grupo positivo, pues, está lógicamente compuesto por los propios humanos que, a pesar de todo este dominio que ha durado mucho tiempo, ha logrado sobrevivir, es decir, realmente son supervivientes, ¿no? Y estos supervivientes ya hemos logrado, digamos, elevarnos en frecuencia. Entonces, ahí en el gráfico yo pongo que nos habían mantenido en una línea que yo creo que se ve roja o se ve naranja, ujú, y pongo una línea azul por encima, que es donde estamos. Estamos en un cuarto intermedio, vamos a ser positivos, ¿no? Nos pero hemos no elevado y todos, ¿no, Luis? estamos, no todos, desafortunadamente no todos, pero la humanidad en conjunto se está elevando. También digamos que el valor energético del habitante designado, es decir, del habitante designado de este planeta, no tiene nada que ver con el valor energético del invasor. Ok, Entonces, el valor de cada humano es exponencialmente mayor claro, que el de cada individuo
que es negativo, ¿no? Por Por un eso humano han tenido, despierto, por un humano despierto equivale a muchos negativos, ¿no? exacto, miles, miles, Perfecto. miles de negativos, ¿no? Sí. Entonces, un humano despierto eh, puede, digamos, contrarrestar estas energías simplemente con su actitud. No Ujú, necesita hacer nada más, simplemente tiene que estar, ¿no? claro. Entonces, con su actitud puede contrarrestar. Y luego, dentro del grupo digamos, el grupo positivo, también vamos a poner a los híbridos. Lo que pasa es que estos híbridos serían híbridos que tienen que su contraparte humana es más potente. Ujú, Digamos que su contraparte humana se manifiesta de una mayor manera y lógicamente está luchando por desprenderse de la parte no humana. ok. ¿Cómo se puede desprender de esa parte no humana? ¿No? La regla es muy sencilla, es siendo buena persona, no dejándote aconsejar por ese angelito malo, ¿no? El Ujú, angelito ujú. bueno y el angelito malo. El malo te dice, oye, mira, puedes hacer esto, y cosas oscuras y negativas. Sí. Y el angelito bueno, que es tu alma, pues te está diciendo, oye, no, mira, reflexiona, piensa, este, lucha, no te dejes, ¿no? Y es que Entonces, literalmente, y perdón Luis, porque esto es importante para la gente, literalmente tienes a un reptil diciéndote tranza y tienes a un alma humana de luz diciéndote, no, güey, vete derecho. es que es incluso peor, ¿por qué? Porque hay una cosa que se llama conciencia colectiva Mm, y la conciencia colectiva está dominada por una cosa que nosotros, hay mucha gente que habla de esto, a mí particularmente esos discursos no me gustan porque están desconectados del conjunto, y hablan de esta inteligencia artificial, ¿no? Que ujú, domina supuestamente el mundo. Bueno, pues mm, esa inteligencia artificial serían los Draco. ya. Los Draco tienen una tecnología que se Ujú, puede considerar como inteligencia artificial, que lo que hace es que domina la conciencia de todo aquel ser que tenga una parte no humana. ok, ok. Entonces es como si fuera una especie de neblina Sí. que cuando llega a donde están los humanos, pues los lleva por el redil que quieren. Mm, Entonces los va controlando. ujú, Y esa neblina, digamos, son impulsos que van llevando a la gente por determinados caminos, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha utilizado, sin entrar en detalles, últimamente para llevar a la masa a ejercer ciertas cosas que son perjudiciales para ellos mismos, claro. pero que no lo entienden, ¿no? Pero que van y lo hacen, ¿no? Oye, ¿por Sí. qué lo haces? Bueno, pues porque lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, la gente no lo puede comprender y eso es algo que está ahí, ¿no? Está ahí. Y eso Sí. es el discurso, de ahí viene lo de la inteligencia artificial y todos estos discursos que hay, ¿no? Y Claro. luego tenemos el tercer factor del grupo positivo, que serían las almas antiguas, las AA. Estas almas antiguas, ¿quiénes son? ¿No? Son de diversas procedencias, también tengo hay un pequeño gráfico para un poco para explicarlo, Ujú, y pueden ser sobre todo almas que vienen de octava densidad, que son capaces de meterse en las civilizaciones extraterrestres, es decir, nacer como extraterrestres, sí. para orientar a los extraterrestres cómo deberían de hacer las cosas, y también son capaces de nacer en mundos paralelos y al mismo tiempo desde ese trampolín encarnar como humanos en tercera densidad. Sí. Entonces nacen como humanos, son humanos comunes y corrientes, vienen a operar cuerpos comunes y corrientes, es decir, igual de modificados, igual de aplastados energéticamente, que nacen en la misma granja, lo único que vienen, lógicamente, supervisados por, digamos, un equipo, ¿no? Entonces a mí me gusta poner el ejemplo de que estamos en la guerra y son paracaidistas. Ujú, Entonces van en el avión, los lanzan como paracaidistas y sí. entonces hay algunos que aterrizan muy bien, se quitan el paracaídas y empiezan a trabajar enseguida, Ujú, y hay otros que, pues, que se golpean contra un objeto, contra un árbol, se les rompe una pierna, mm, se sueltan de paracaídas, otros se mueren, otros, es decir, hay muchos casos, ¿no? sí. Entonces, estas almas no son capaces de entrar en servicio y porque también las están esperando, es decir, los negativos saben muy bien
que hay un intento por liberar el planeta. Entonces los negativos los están esperando y cuando bajan cuando están bajando del paracaídas son susceptibles a ser disparados directamente. Claro. Entonces los eliminan. Entonces hay muchos casos de eliminación de almas antiguas que la gente no entiende muy bien cómo es posible, ¿no?, que se permita. Se permite porque son las mismas reglas, es decir, el alma antigua tiene que aceptar que viene a liberar el planeta, viene a aconsejar a los humanos cómo se debe de hacer esa liberación, pero finalmente es el humano con su propia actitud, con sus propios medios y sus propias acciones, el que se tiene que autoliberar. Es decir, nadie viene a salvar a nadie, sino que ellos vienen a apoyar y sobre todo mucha gente se queja de esto, ¿no? Pero el trabajo es muy energético, es muy sutil, ¿no? Sí. Entonces la gente, oye, no, pero que bajen, que los destruyan, que borren del mapa los negativos. No se puede, digamos, no se puede porque se está irrumpiendo y porque estaríamos también yendo en contra del deseo de la mayoría. Y ahí es donde volvemos para que se pueda entender la importancia de tipologías, ¿no? Claro. ¿Quiénes son la mayoría? Pues la mayoría de los habitantes de este planeta por producción, por interés y por generación de los negativos, pues la mayoría son no humanos. Y hay un remanente de humanos que ha sobrevivido, que son considerados héroes. Tienes ahí arriba y que se van a liberar, ¿no?, por ellos mismos, ¿entiendes? Con la ayuda, digamos, de las almas antiguas, pero que se van a liberar ellos solos, ¿no? Voy a beber un poco de agua porque ya la garganta se me está... Sí, no, adelante, claro, yo aprovecho yo también. Ahora estamos hablando de un porcentaje de algunos individuos encarnados. La mayoría está ya, digamos, hibridizada o está completamente deshumanizada. Y bueno, no sé si la mayoría, pero un porcentaje. Y otro porcentaje es del que hablas, que ha mantenido su humanidad, por así decirlo, o su divinidad, digamos, casi intacta, aunque experimentándola como humano, y que tiene la capacidad de trascender